Bienvenidos a nuestra iglesia, Enciende una Luz. Gloria a Dios, ya estamos en vivo, sean todos bienvenidos, ¿verdad?, a este servicio, a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas. En este día, hermanos, toda esta semana me he sentido bastante inquieto al ver tantas noticias que están, ¿verdad?, en todas las plataformas, en todos los medios de comunicación. Y estaba preparando un sermón, pero me sentí inquietado y por más que intentaba desarrollarlo no podía, ¿verdad? Y es hasta que uno viene en oración y le dice: Señor, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Por qué me inquietas? Y no sé si usted es de las personas que ve las noticias, pero siempre ha sido así, pero últimamente, ¿verdad? Ha habido un bombardeo a través de los medios de comunicación de tantas cosas difíciles que están pasando, ¿verdad? Y para los de la élite que controlan todo, cuando hay un problema que a ellos no les conviene que la gente esté atencionando, siempre van a intentar desenfocarlos y presentar otras cosas para distraerlos, ¿verdad? Sabemos lo que ha pasado en el caso de Jeffrey Epstein, que ha sido Jeffrey Epstein, que ha sido un magnate que se murió, ¿verdad? Fue capturado creo que en el 2019, a donde tenía una isla y una red, ¿verdad?, de tráfico sexual, a donde hay personas implicadas desde la realeza hasta los políticos y expresidentes. Y para que la gente, ya ese no fuera el foco de atención, se ha viralizado algo que son los famosos Therians, ¿verdad? Esa gente que se percibe como animal. Y eso está en todo, está en Facebook, en TikTok, ¿verdad? Algunos lo toman como algo de chiste, pero así como comenzó el movimiento LGBT, que comenzó con algo aislado y agarró poder, así también todo esto está pasando. Y el Espíritu Santo me guiaba a eso, a que podamos nosotros enfocarnos en dejarles un legado a nuestros hijos, porque hoy más que nunca, mis amados hermanos, la identidad de nuestros hijos y de muchos mayores está siendo atacada como antes nunca lo ha sido. Entonces vamos a predicar una serie de sermones acerca de dejar un legado. Y quiero que me acompañen a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo del 3 al 5. Cuando lo tienen, me confirma con un poderoso amén. Bien, leemos la bendita palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Verso 3 dice, para tener un poquito de contexto, Pablo dice a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Este es mi texto clave. Trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, buen Dios, porque tú eres un Dios que habla a tiempo y fuera de tiempo. Te pido que en esta hora prepares mi vida como un instrumento de bendición, Señor, como un canal de bendición para poder edificar al pueblo presente, aquella audiencia que nos está viendo, nos verá a través de las diferentes plataformas. Padre Santo, te pido que esta palabra pueda fluir y que tú toques los corazones, Padre bendito, y que nos ayudes cada día a poder invertir en nuestros hijos, Señor, para dejarles un legado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a dar un buen testimonio para poder ser personas de influencia en un mundo que está en decadencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se puede sentar. Quiero predicar bajo el tema las huellas de un legado. Las huellas de un legado. Desde tiempos antiguos, ¿verdad?, se ha practicado en que los padres le dejen una herencia material a sus hijos. Dios también enfatizó de que se tiene que dejar un legado. Entonces, ya nuestros hijos tienen una expectativa en nosotros como padres, en papá, cuando tú te mueras, ¿qué nos vas a dejar de herencia? Y hay hijos que ya le echaron el ojo: ese carro va a ser mío, la compañía va a ser mía, la casa que está en Hawái, la casa que está en su país, esa casa va a ser mía, papá. ¿A quién se la vas a dejar? ¿Verdad? Y muchos hijos tienen esa expectativa, pero nosotros como padres
y más aún padres cristianos, no tenemos que darle tanta importancia a dejarles una herencia material que va a ser corruptible, pero más tenemos que sentir el peso y la responsabilidad de dejarles un legado. Dice que la palabra herencia es lo material, lo visible que podemos dejarle a nuestros hijos, el dinero, los bienes, pero es algo que se les va a terminar. Hay hijos ingratos que el papá se mató construyendo algo, se lo heredaron a sus hijos y los hijos lo vendieron y se les acabó la herencia. Ahora, a diferencia, un legado es lo invisible, son los principios y valores que dejamos sembrados en ellos. Estos estarán con ellos toda la vida e incluso se podrán pasar de generación en generación. ¿Qué abarca un legado? Un legado abarca valores morales como la honestidad, que es decir la verdad y actuar con integridad. Es la responsabilidad, cumplir lo que prometemos. Es la puntualidad, que significa la capacidad de cumplir con horarios establecidos. Si nosotros como padres practicamos esto y somos puntuales, ¿a qué hora es la reunión? A las 7 en punto. Ok. Pero el papá dice, no, tranquilo, hora hispana son las 7:20. Su hijo va a aprender a llegar a las 7:20 y después se va a corromper más y va a llegar a las 7:30. Entonces, hasta en esas cositas mínimas que nos pueden ayudar a sus hijos a ser responsables en la iglesia e incluso en su propio trabajo. Algo tan mínimo que le podemos enseñar los puede ayudar a preservar un trabajo. ¿Usted sabe cuánta gente es despedida porque llega impuntual? Cositas mínimas, pero son legados que dejamos a ellos. La justicia, el ser justo y no aprovecharnos de los demás. La solidaridad, ayudarle al que necesita. La empatía, sentir esa compasión del dolor ajeno y ayudarle. La lealtad, ser fiel a las personas que confían en ti. La humildad, reconocer nuestros errores y saber perdonar, pero también saber pedir perdón cuando hemos fallado. Valores de fe. Podemos dejarles a ellos que es vivir una vida fundamentada en la palabra de Dios. Si nosotros como padres no les dejamos estos valores a nuestros hijos, si usted desprecia todo lo que es espiritual, si usted no le pone valor a las cosas que Dios dice que tienen que tener valor, sus hijos no lo van a tener. Usted agarra su Biblia y cuando llega después del culto la tira por ahí y se va a dormir, su hijo va a hacer lo mismo. Pero si usted como padre le dice, hijo, esta es la palabra de Dios, para que esta Biblia fuese traducida y traída a nuestro idioma, gente tuvo que derramar su sangre, gente tuvo que morir, tienes que cuidarla, porque aparte de eso, esta es la palabra de Dios y tienes que cuidarla. Yo he visto padres que dejan que sus hijos comienzan a dibujar en la Biblia, hasta la comienzan a romper, o para que su hijo se distraiga le dan la Biblia para que la destruyan. Todas esas cosas van a causar un impacto en ellos. Podemos dejarles valores de identidad como la autoestima. ¿Usted sabe cómo sufre esta sociedad de hoy? Porque los padres nunca inculcaron el valor de la autoestima en sus hijos. Le decían palabras como, sos un inútil, sos feo, no servís para nada. Y sus hijos crecieron con eso en el corazón. Esa palabra penetró hasta lo más profundo de su corazón y comenzó a formar en ellos una identidad. Por eso es que yo agradezco tanto a mis papás, especialmente a mi mamá, porque mi mamá me decía, vos sos el muchacho más guapo que existe en la vida. Y yo me lo creí. Y yo sé que no lo soy, pero yo me siento el hombre más guapo del mundo. Y yo le digo eso a mis hijos. Tú eres el más guapo, Titi, tú eres la más hermosa del mundo. Porque eso les va a ayudar a crecer su autoestima. Cualquier cosa, nunca declarar palabras de derrota. No, estamos en problemas, pero Dios puede hacer algo por nosotros. Esos valores de fe. Y es tan lindo porque nosotros con la pastora le hemos inculcado a nuestros hijos que cuando estamos en problemas, cuando hay necesidad, cuando hay muchos diferentes tipos que se presentan, en las buenas o en las malas, tenemos que acudir a la oración. Y en estos días Mateo se enfermó de una tos que no nos dejaba dormir y me dijo, por favor, papi, me dijo, ve y llama a mami, por favor, oren por mí. Son cosas tan mínimas. Porque a veces cuando nuestros hijos están enfermos,
Vamos a la pastilla y se la damos. Y yo no le estoy diciendo que no le demos cada medicina. Démosle la pastilla, pero digamos, papá, te voy a dar esta pastilla, pero en el nombre de Jesús que te va a hacer efecto. Pero primero hay que venir en palabras de oración para que nuestros hijos valoren esto. Valores de la autenticidad, ser nosotros mismos, nunca imitar a nadie. ¿Por qué este mundo está tan corrompido en su identidad y en las modas y en todo? Porque ellos no son auténticos, no son originales. Todos se creen que son una chafa china, todos creen de que hay muchos como ellos. Por eso es que ellos si se visten de una manera, pero ven que su compañero en la escuela se viste de otra manera, ellos son arrastrados a esa tendencia y dejan de ser ellos mismos porque ellos quieren encajar en una sociedad. Pero esa es una sociedad que los lleva a la perdición. Pero cuando nosotros les inculcamos estos valores a nuestros hijos, que ellos son únicos, que tienen que ser auténticos, que nunca tienen que imitar a nadie, les va a ayudar mucho en su vida. Inculcarles la dignidad, reconocer el valor como persona. Tú tienes que ser digno. Veía algo tan turbio, que Dios mío, en este caso que es lo que está pasando de este tipo, Epstein, que gente de la realeza, gente de poder, digamos, en el mundo económico, pagaban para ver cómo a una muchachita la torturaban, y eso era su placer, pagar millones de dólares solo para ver cómo golpeaban y torturaban a una muchachita. Y mi pregunta es, y muchachitas menores de edad, ¿cómo llegaron esas menores de edad a ese estado de prostitución? ¿A dónde estaban sus papás? Tenemos que enseñarles a nuestros hijos la dignidad. Yo le digo a mis hijos, mi oración es que tú, le digo, Mateo, Gianmarco y Tiziana, lleguen vírgenes al matrimonio. Guarden su dignidad. Que aunque los compañeros digan, no hombre, si eso de la virginidad ya pasó de moda, porque ahora, ¿verdad? El estándar que hay, que mientras más, bueno, para el hombre, porque sigue habiendo una discriminación para la mujer, mientras el hombre, esto es de acuerdo al mundo, mientras el hombre más mujeres ha tenido, más macho es. Pero en cambio la mujer, si ha tenido más de una o dos parejas, ya es una perdida. Pero hay una presión sobre nuestros hijos. Yo recuerdo en mis tiempos de la escuela, hey, vos ya tuviste relaciones sexuales. Y a veces yo decía, no, ay, no, hombre, papá, vos no. Y viene esa presión. Pero hay que enseñarles a tener dignidad, que su cuerpo no se tiene que vender. ¿Usted sabe la tristeza que da en redes sociales? Que gente para hacerse famosa en TikTok o en Facebook, en lo que sea, sube fotos bailando semidesnudas porque ellos están vendiendo su cuerpo. Esa es otra forma de prostituir su cuerpo, porque ellos están mostrando su cuerpo, lo que Dios le dio, para llamar la atención. Eso es no tener dignidad. Herencia es lo que ponemos en las manos de nuestros hijos, pero un legado es lo que sembramos en su corazón. La herencia material es opcional, pero el legado es una responsabilidad. En el contexto vemos a Pablo que exalta el tipo de fe o de evangelio que vivía Timoteo, que dice que era una fe no fingida. Y me llama la atención porque esa fe no fingida viajó por 2 generaciones. Si usted ve en el versículo 5, Pablo le dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti. Pero esa fe no fingida estaba depositada en Timoteo, pero había sido transmitida por 2 generaciones, porque le dice, fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Primero esa fe no fingida estuvo en la abuela, y la abuela le dio un legado de fe a su hija, que era Eunice, porque dice, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Entonces, los abuelos tienen un trabajo. Oiga bien, muchas veces, muchos abuelos han perdido el enfoque de un legado, y no sé si a usted le pasa, pero los papás queremos ser estrictos con nuestros hijos. Aquí no se come chocolate después de las 7. Aquí en esta casa hay reglas. Pero ¿qué pasa cuando los hijos quedan con los abuelos? Tranquilo, hombre, yo te voy a dar chocolate, pero no le digas. Y comienzan a hacer que lo contrario. Yo un día le decía a mi mamá, cuando estaba en la casa, mire, por favor, a nuestros niños no dejamos hacer esto y esto. Pero después ellos por ganárselos, aquí está esto, hijo. Y uno entiende que es por el cariño, pero
Los abuelos, vemos que aquí Loida le dejó un legado a su hija y su hija se lo dejó a su hijo. Tanto abuelos como padres estamos llamados a hacer un legado y a educar a nuestros hijos. ¿A cuántos de ustedes cuando eran pequeños supieron que era que sus abuelos los castigaran? En mi caso, mis abuelos me castigaban porque tenían que, me dice, yo soy como tu segundo papá o mamá. Y así como corregía a tu mamá, así te voy a corregir a ti. Pero hoy en día se está perdiendo eso. Y hay una responsabilidad tan grande. Si todos como familia nos uniéramos a dejar un legado a nuestros hijos, tendríamos una mejor sociedad. Por eso es que el objetivo de este mensaje es concientizarnos del compromiso que tenemos de dejarles un legado a nuestros hijos. Dice la fe no fingida. Cuando en el contexto, cuando habla de la fe, se refiere Pablo en el contexto al estilo de vida que él vivía, al estilo de vida cristiano. Una fe no fingida es una fe auténtica, genuina. Dice, es un estilo de vida cristiano que no es solo de palabras o apariencias, sino que nace del corazón y se refleja en la vida. La fe fingida, nosotros no estamos aquí en la iglesia, en la casa de Dios, solo para fingir que somos cristianos. Hay una sociedad, hay una área cristiana que desafortunadamente están jugando a ser cristianos. Y usted los ve con su Biblia en la mano, usted los ve que ora, usted los ve que ayuna, usted ve que practican todas las cosas, lo litúrgico que hay. Pero si después de salir del entorno cristiano, que es la iglesia, vuelven a su casa y comienzan a vivir una vida que no demuestra características de Cristo en su corazón y vuelven a vivir una vida apartada como los demás, ese no es un cristianismo genuino. Es una fe fingida. Porque si yo vengo a aparentar acá y veo una apariencia de piedad, que yo soy aquí, leo la palabra y hagamos esto y esto y el otro, pero al salir de acá vivo una vida como que no tengo a Cristo en mi corazón, de nada me sirve que llore, que cante, que salte y que haga tantas cosas, pero yo estoy diciendo que es una fe verdadera. Nadie va a decir, no, pastor, yo vivo una fe fingida. No necesitamos decirlo en palabras, los hechos van a hablar por sí mismos. Pidámosle a Dios de que nos lleve a esa parte, a ese nivel de vivir una fe real, de no querer simplemente aparentarle a los demás. Al mundo lo podemos engañar, pero dígame usted, ¿de qué sirve que engañemos al mundo? Si a Dios no lo podemos engañar, Dios es omnipresente, es omnisciente. Él está en todas partes, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Cómo vamos a engañar nosotros a Dios? ¿Cuál sería lo opuesto a vivir una fe fingida? Perdón, una fe no fingida. Es la fe fingida, es una fe solo de palabras, pero no hay obras. Es una fe por conveniencia. ¿Usted sabe cuánta gente hoy en día vive una fe por conveniencia? Cuando tiene el agua hasta el cuello de problemas, busca de Dios y ayuna y ora y hace y busca. Pero cuando ya Dios lo saca del problema, nos vemos. Ese es vivir una fe por conveniencia. Yo busco a Cristo cuando me conviene, pero cuando no, no. Una fe superficial es una fe, es una emoción momentánea sin compromiso real ni profundidad, y esto pasa en todas las iglesias. ¿Cuál es la raíz de vivir una fe fingida? La raíz es, en primer lugar, una falta de un nuevo nacimiento verdadero. Esa es la raíz de todo. Cuando alguien no es creyente y viene a Cristo, ¿verdad? Al menos en nuestras comunidades pentecostales, uno dice, repite esta oración y uno da una declaración de fe: Señor Jesús, yo te recibo como mi único Salvador, y esto. Y comienza el muchacho, ¿verdad? Ya no va a la iglesia de antes, ahora viene a una iglesia cristiana, viene la palabra, la oración, quiere buscar de Dios. Pero si esa conversión, si esa palabra no baja hasta el corazón, sino que solo se queda en la boca y en la mente, y ahí queda, no agarra profundidad, hay peligro de que terminemos viviendo una fe fingida. Número 2, es el poco interés de relacionarse con Dios de corazón. ¿Por qué mucha gente vive una fe fingida? Porque no han nacido de nuevo. Número 2, es cuando venimos a Cristo, que recién nos convertimos, cuando más tenemos que buscar de Dios. Tiene que haber en nosotros una desesperación por buscar de Dios.
Tenemos que estar, hermanos, profundamente enamorados de la palabra. Usted tiene que leer la Biblia, leerla e incluso irse a dormir y querer dejar de dormir por ir a leer la palabra. Es querer pasar horas de oración diciéndole: Dios, me siento tan sucio, me siento tan inmundo que necesito tu justicia, necesito tu gracia y esa dependencia de Dios. Pero hoy en día se ha enseñado que ser cristiano es simplemente decir: oh, yo soy cristiano, yo me convertí, hice una oración, oraron por mí, ahora ya no voy a la iglesia de antes, ahora voy a la iglesia cristiana. Y ahora ya tengo una membresía también, ya me dieron un título que pertenezco a esa iglesia. Y tienen comunión con la iglesia, con los servicios, con las actividades. Pero si no hay una comunión profunda con Dios, podemos caer en una fe fingida. Por eso yo decía en una ocasión que cada iglesia, cada pastor es responsable en parte de esto. Porque hay iglesias que tienen sus calendarios saturados de cosas que hacer, de actividades. El lunes esto, el martes esto, el miércoles, jueves, viernes, y están saturados de actividades. Pero muchas de esas actividades no tienen nada que ver con buscar a Dios. Entonces la gente al final nunca tiene un tiempo, terminan estar metidos hasta el fondo en las actividades apoyando a la iglesia local y terminan descuidando a su familia, a su matrimonio porque no tienen tiempo. Y terminan descuidando lo más principal, que es la relación personal con Dios. Si nosotros que tenemos 3 servicios a la semana, el día de ayer tuve que ir a casar a una pareja a Plainfield. La pastora tuvo que venir aquí en la mañana para poder le pidieron una presentación los de la iglesia americana para saber quiénes somos la iglesia de Dios de la profecía, el concilio y todo. O sea, ya estamos de por sí ocupados con tantas cosas. Pero si no aprendemos a apartar un tiempo de calidad para poder venir y sumergirnos en la presencia de Dios, a tener comunión con Él, vamos a correr el peligro de terminar viviendo una fe fingida. Acompáñenme a Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10. Aquí Pablo nos revela el corazón del evangelio en lo que es la parte práctica. Romanos capítulo 10, versos del 8 al 10. Cuando lo tiene me confirma con un amén. El verso 8 dice de la siguiente manera: ¿mas qué dice? Cerca de mí está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. ¿Cuál es la palabra de fe? ¿O cuál es el tipo de evangelio que predicaba Pablo? Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En los 3 textos, 3 veces se menciona la boca y 3 veces se menciona el corazón. La boca representa lo externo y el corazón representa lo interno. ¿Por qué Pablo dice esto? Si solo hablara de confesar con la boca, uno pudiera decir: el evangelio es simplemente de proclamar, es simplemente de decir: oh, yo soy creyente, o decir todo lo que hago. Pero Pablo dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo nos enseña en primer lugar que la fe no es solo algo que se siente, ni solo algo que se declara, sino que son las dos cosas. Es una convicción que viene desde lo más profundo de nuestro corazón. Y de esa fe, de ese testimonio interno que tenemos, hablamos. Por ejemplo, si yo estoy lleno de la palabra, estoy lleno de oro por las personas, yo estoy lleno de Dios por dentro, lleno de la palabra, de tantas cosas, estoy enamorado de Dios, mi corazón está enamorado por Dios, de Dios. Eso que tengo por dentro se tiene que manifestar por afuera. Significa que la forma de hablar, la forma de expresarme, tiene que reflejar a un Cristo que llevo en mi corazón. Yo no puedo decir: hermano, yo leí la Biblia 5 veces de Génesis y Apocalipsis, y nunca poder testificarle a alguien y nunca evangelizar a alguien, porque es que, hermano, yo la leí 5 veces, pero yo no me pongo ningún versículo de memoria, yo no sé cómo evangelizar. Yo no puedo decir: yo paso horas orando, hermano, mire, yo tengo una vida espiritual que usted no tiene idea, pero nunca se refleja en la forma de hablar. O sea, la gente... Mire, no necesitamos llegar a una sociedad vestidos con saco y corbata con una Biblia en la mano para que ellos sepan que somos creyentes.
Basta con que nos abran una conversación para que se den cuenta que somos cristianos. Porque ellos van a comenzar a hablar de las cosas que están pasando en el mundo. ¿Y qué va a salir de sus labios? Sí, es que la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Usted no ha leído la Biblia. Mire, todo lo que está pasando acá, ya la Biblia comienza. Cuando ellos comienzan a decir algo que va en contra de la palabra, oh, pero mire, esa es la forma de pensar del mundo, pero la palabra de Dios dice lo contrario. Y comenzamos a refutar lo que nos dicen. Ahí está la evidencia que tenemos una fe verdadera. No se trata de ser enciclopedias bíblicas. Se trata de poder también transmitir lo que llevamos por dentro, la fe que tenemos por dentro. Si nosotros lográsemos atesorar esa palabra en nuestro corazón, causaríamos un impacto más grande en medio de una generación que se está perdiendo. ¿Cuáles son los peligros de vivir una fe fingida? En primer lugar, hay implicaciones personales, hay un impacto personal. Número 2, impactará la fe de tus hijos y de tu familia. Número 3, causará un impacto a los demás que te rodean, tanto los que están dentro de ti en la iglesia como los demás, como tu vecino. Entonces, vivir una fe fingida va a causar un impacto negativo para todos. No solamente personalmente, sino que también con los que me rodean. ¿Cómo explicarlo de esta manera? Aquí tengo una analogía o un ejemplo. Por ejemplo, una persona que finge ser soldado. Supongamos, yo no soy soldado, pero yo quiero fingir ser soldado. Llegan a reclutar y dicen, oh, yo tengo experiencia militar. Ok, está bien. Y viene el capitán y me recluta. Y dice, ok, aquí está el soldado, me visten como soldado, me rapan la cabeza, ¿verdad? Me dan una gran pistola, me dan un montón de munición. Entonces Dios mío, tengo que fingir. Así como los actores de televisión que usted lo ve que están ahí, Rambo, y todo eso. Ellos son actores, ellos son soldados de mentira, ellos no tienen experiencia militar. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de yo fingir que soy soldado? Cuando me dicen, ahora vamos a ir a la guerra. ¿Usted cree que yo voy a sobrevivir fingiendo ser soldado? No, porque en primer lugar, no he recibido un entrenamiento. No tengo resistencia al dolor. A los soldados los ponen a veces a caminar descalzos sobre espinas. En los barrancos los empujan para que se golpeen. Algunos los matan y otros sobreviven. ¿Por qué? Tienen que ser resistentes al dolor. Luego les dan sus armas, que la conozcan. Las hacen que las desarmen para limpiarlas y las vuelvan a armar. Les dan estrategias militares, cómo hacer una emboscada, cómo enfrentar al enemigo. Estudian al enemigo. Ellos están preparados. Pero alguien que está fingiendo ser soldado, a lo más que llegue a la guerra, lo van a matar. Porque ni siquiera, Dios mío, ¿y a dónde le puyo para que salga el balazo? Imaginen buscando así, o la agarra al revés y se mata solo. Es demasiado peligroso, es un asunto de vida o muerte. Ahora un atleta. Supongamos que alguien finge ser un atleta que va a correr una maratón y se pone su ropa de atleta, sus gafas y todo, y está en la pista y dispara y sale corriendo. Papá, no va a llegar ni siquiera de aquí a la calle. Y ella va a estar así, ahogándose, muriéndose porque no tiene resistencia. A mí a veces me toca subir las escaleras y bajarlas con tiziana en el lomo. Cuando llego abajo y la pastora me dice, amor, ¿qué pasa? Me siento mareado, siento que todo da vuelta porque la niña ya pesa. ¿Usted cree que un atleta va a resistir? En primer lugar se va a lesionar, va a causar vergüenza y va a ser descalificado. Ahora, ¿por qué lo digo yo lo siguiente? Acompáñeme a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 6 al 8. Recordemos que Timoteo fue mentoreado, recibió mentoría o instrucción en su casa de parte de su abuela, de parte de su mamá, pero dentro de la comunidad cristiana, el apóstol Pablo fue su mentor. Por eso Pablo se refiere a él como mi hijo en la fe. Pablo ya le había instruido, porque la carta es una carta pastoral o una epístola a Timoteo. Pablo lo instruye y Pablo le dice, esa fe no fingida, ese estilo de vida cristiana que vives, Pablo se la va a mostrar a él como ¿qué? Como un campo de batalla o como una carrera. Así describe Pablo la vida cristiana. 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 6 al 8. Versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Vea cómo representa el apóstol Pablo la vida cristiana. He peleado la buena batalla.
he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, la vida cristiana se representa como un campo de batalla en el cual tienes que pelear una buena batalla. Y se simboliza también como una carrera. Por eso le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego le menciona el premio, verso 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo le menciona acerca del triunfo, ¿verdad? De la corona, de la victoria. Pero no va a haber corona sin pelear. Pablo le dice, tienes que vivir una vida cristiana y tienes que pelear. Porque mis amados hermanos, quiero recordarles una cosa que a veces se nos ha olvidado. La vida cristiana es un campo de batalla. Estamos en una guerra que no para. El enemigo se levanta contra nosotros con el fin de matar, hurtar y destruir. El enemigo viene contra nosotros, contra nuestra familia de todas partes. El enemigo enfoca a sus hijos para destruirles. Si no puede con usted, lo va a hacer con sus hijos. Y nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que correr esa carrera que tenemos por delante. Una carrera en los tiempos olímpicos de antes habían obstáculos que pasar, por eso la analogía. He guardado la fe. Guardar la fe significa que en medio de la guerra el enemigo va a querer robarte tu fe, robarte todos los principios que él ha dejado en su palabra. Pero qué lindo es que al final, digamos como Pablo, ya peleamos la buena batalla, acabamos la carrera y guardamos la fe. Porque el premio va a ser solo a los que llegan hasta el final. Veamos ahora, vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 3 al 5. Recordemos lo que acabamos de leer. Que Pablo simboliza la vida cristiana como una carrera, como una batalla. Y eso es justamente lo que le va a decir a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 3 al 5. Le va a recordar que él es un soldado también y que tiene que correr. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice. Primero Pablo le dice que tiene que pelear como soldado. Le dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. ¿Usted sabía que nosotros somos soldados de Jesucristo y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales y poderosas? Somos soldados de Cristo, esa es nuestra identidad. Somos soldados de Cristo, estamos en una guerra contra las huestes espirituales de maldad, pero Dios no nos ha dejado solos. Dios nos ha capacitado, nos ha entrenado con su palabra. Dios nos ha dado instrumentos, armas poderosas como la oración, como ayunar, como buscar a Dios. Pero a veces cuando nosotros queremos pelear con nuestras propias armas, pero cuando usted no ora, no ayuna, no se prepara en el mundo espiritual, usted le está diciendo a Dios, no thank you, no gracias Señor, yo puedo con mis propias armas, yo puedo con mi capacidad, yo puedo resolver este problema porque yo soy bueno para hablar. Pero cuando uno viene de rodillas y dice, Señor, esta situación que está enfrente yo no puedo arreglarla, Señor. Esto se ve imposible, se ve difícil, y usted cae de rodillas y derrama su alma delante de Él y dice, Señor, tienes que intervenir, no puedo con esto. Usted está diciéndole a Dios, yo dependo de ti. Y ahí es cuando Dios viene y nos da esa victoria. Y como Dios nos dio la victoria, al final, ¿a quién le vamos a dar la gloria? Va a ser a Él. Nunca va a decir, fue por nosotros. Luego le dice en el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo le dice que alguien que milita no se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque los soldados se consagran. Cuando alguien está en el ejército, no puede estar en el ejército y estar viviendo una vida como él quiere afuera. Ellos tienen que estar concentrados en lo que están haciendo, en su forma de alimentar, en su disciplina. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú eres un soldado y tienes que vivir consagrado para Dios. Luego en el versículo 5, para poder anexarlo con que he peleado, he acabado la carrera, le dice en el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hay gente que puede hacer trampa en una carrera, hay gente que puede hacer trampa en cualquier deporte que hay, como algunos boxeadores que se hicieron famosos porque le ponían una especie de algo duro, ¿verdad?, en los guantes,
Por eso cada golpe que le daban a otro lo dejaban casi muerto. Y ganaron títulos pero haciendo trampa. Hay otros que hacen trampa en los Juegos Olímpicos porque usan drogas que los hacen más potentes. Estaba el caso de Michael Phelps, creo que se llamaba, un nadador, que ganó tantas medallas de oro, pero después se dieron cuenta que estaba siempre drogado. Cuando le hicieron las pruebas del antidoping, siempre estaba influenciado por algo y le quitaron sus triunfos. En la vida cristiana, ¿cómo podemos nosotros correr ilegítimamente o violando las reglas? Vivir una vida doble. Señor, yo vengo aquí a la iglesia y te sirvo, pero después que salgo de la iglesia vivo una vida como yo quiera. Pero ¿qué pasa? Al final no vamos a obtener la corona que Dios tiene para nosotros. Las reglas están escritas en la palabra. Ahora veamos las consecuencias de vivir una fe fingida, cómo nos afectó a nosotros y cómo afecta a los demás. Leamos Jueces, capítulo 2, versículo del 8 al 10. Si nosotros como padres le estamos dando un mal ejemplo a nuestros hijos, viviendo una fe fingida, vamos a impactar su generación y los vamos a afectar a ellos también en su crecimiento. Jueces capítulo 2, versículo, vamos a leer el versículo, leamos desde el 8 hasta el 10, pero el texto que quiero referirme es al número 10. Vamos a ver cómo hubo una generación de padres que le dieron un mal ejemplo a su próxima generación. Sabemos que el libro de los Jueces es caracterizado por un ciclo de: el pueblo se corrompió y se fue detrás de los Baales y hizo esto y esto y esto, pero Dios levantó un juez y el pueblo volvió a Dios. Cuando murió aquel juez, el pueblo se corrompió, y es un ciclo de una fe fingida, y todo eso trajo un impacto. Jueces capítulo 2, verso 8 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Verso 10: y toda aquella generación, o sea, los padres, también fue reunida a sus padres con sus antepasados. Y luego dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Esto de que se levantó una generación que no conocía a Jehová, no era que ignoraban en el conocimiento de lo que había hecho Dios en sus padres, sino que cuando se refiere a que no conocer a Jehová, significaba que no se habían relacionado con Dios. Significa que ellos tenían la información de quién era Dios, pero nunca se relacionaron con ese Dios. Usted puede enseñarle a sus hijos Biblia, usted puede enseñar a sus hijos la palabra, pero si usted nunca como padre le enseña a sus hijos o los lleva, los influencia para que ellos mismos desarrollen una relación personal con Dios, cuando usted se muera hay una probabilidad que sus hijos no van a conocer a Dios, o los hijos de los hijos. No conocer a Dios significa que ellos no se relacionaron con Dios. Dice, ellos tenían el conocimiento intelectual, pero no relacional. ¿Usted sabe los retos que tenemos nosotros como papás de conectar a nuestros hijos? Oigan bien, no solo con la iglesia, porque nosotros como padres, ¿verdad?, motivamos a nuestros hijos a que lean. Al menos eso esperamos, que usted como padre tiene un tiempo y le dice a sus hijos: tienes que leer, tienes que hacer esto, tienes que orar, ¿verdad? Pero esas cosas que ellos hacen cuando están pequeños e incluso adolescentes, no la hacen desde su corazón. La hacen porque papá y mamá los obligan o los forzan. Y eso no es malo, porque si usted esfuerza a sus hijos o los forza para que estudien, para que salgan bien en la escuela, ¿cuánto no más lo va a hacer para las cosas de Dios? Pero más que forzarlos, tenemos que orar y pedir y ayudarle a ellos a que ellos por sí mismos se conecten con Dios. Y va a ser más fácil si nosotros vivimos una fe verdadera. Si nosotros tenemos una fe fingida, va a ser más difícil. Digo, ¿por qué? Porque a lo más que llegue usted de la iglesia, va a guardar su Biblia, se va a quitar su ropa y todo eso, y usted va a vivir, va a platicar, va a discutir, va a hacer todo, y va a vivir como alguien que no es cristiano. Entonces su hijo va a decir: o sea que yo puedo hacer todo lo que mis papás hacen, ir a la iglesia, predicar, enseñar, tocar, esto y esto y esto, pero al final, cuando llego a la casa, yo puedo ser como mis papás son. ¡Wow! Estamos mentoreando a nuestros hijos. Y así van a crecer nuestros hijos, creyendo que el evangelio está limitado solo a la iglesia o al lugar en donde nos reunimos.
Ve cómo hasta esas cositas, cómo van a afectar a nuestra generación. Por eso este es el reto. Si usted leyó la Biblia 5 veces hasta ahora completa, sus hijos tienen que hacerla 10 veces. Porque nuestros hijos, nuestro trabajo como padres es que nuestros hijos lleguen más lejos que nosotros. Si usted es una persona de oración, sus hijos tienen que ser guerreros de oración. Si usted es efectivo en su ministerio, sus hijos tienen que ser mejor. Si usted vivió el evangelio tibio o a media, sus hijos tienen que vivir un evangelio ferviente. Dice que la mentoría, la palabra mentoría o ser mentor, dice, se refiere al proceso de guiar, aconsejar, enseñar a alguien menos experimentado para ayudarle a crecer personalmente, profesional o espiritualmente. La mentoría, la instrucción comienza en la casa. Ahí comienza. Usted no pretenda que en la iglesia le eduquemos a sus hijos y le enseñemos principios fundamentales que tienen que ser enseñados en casa. Ese trabajo, lo siento mi amado hermano, le pertenece a usted. La faceta de la iglesia o del ministerio es el crecimiento, o sea, a lo que usted ya sembró, que ya tiene una base, seguirle ayudando para que siga creciendo. ¿Qué se enseña en casa? Para ir concluyendo, el respeto, la reverencia, el amor a Dios y a las cosas sagradas. Usted va a escuchar siempre a la pastora y a mi persona: Mateo, deja de andar corriendo ahí, deja de andar haciendo eso, no estés tocando eso, no corras acá, no corras allá. ¿Por qué? Porque hay que enseñar a nuestros hijos el valor de las cosas. Se les enseña el amor a la lectura de la palabra y se les cultiva a sus hijos la disciplina de leer. Se les enseña el respeto a los mayores y a obedecer a sus líderes. Pero hay papás que cuando un líder le llama la atención a su hijo en la iglesia, dicen: pues ni usted que sea creyente, usted no es su papá. No debería de pasar esto, porque ya como padres deberíamos de educar a nuestros hijos y enseñarles a respetar a sus mayores y a las autoridades que hay. ¿Usted sabe cuántos niños hay en la calle haciendo videos que le están faltando respeto a los policías, a las autoridades? Eso habla más mal de sus padres que de ellos mismos. Tenemos que enseñarles el valor de la oración, de la lectura, del ayuno y de la consagración y el servicio a Dios. Tenemos que enseñarles, tenemos que ser los modelos. Nuestra casa tiene que ser el taller a donde cada día construimos en nuestros hijos a quien será un futuro esposo y padre de familia, aunque esté chiquito. Usted tiene a un niño, aunque esté chiquitito. Es nuestra casa el taller. ¿Y cómo lo influenciamos? Yo tengo a 2 varones y a una niña. A los varones les digo: voy a ir a comprar flores para darle a mami. Si nuestros hijos varones ven que papá respeta a mamá, no la humilla, es amoroso, es cariñoso, la cuida, ellos dicen: oh, yo quiero ser como papá. Pero si papá es grosero, violento, maltrata física y verbalmente a su mamá, sus hijos dicen: y más si la mamá se deja y aguanta todo. Oh, dice el niño, entonces así voy a ser yo también como papá, como esposo. Si nuestra hija, los que tenemos hijas, ven lo mismo, cuando somos de buena influencia, dejamos huellas buenas, un legado bueno, y hacemos todo bien, le pedimos a Dios, aunque no somos perfectos, pero cuidamos, amamos a nuestra pareja, vamos a criar en nuestras hijas un estándar. Cuando conozcan al muchacho, no se van a ir solamente por la vista. ¡Ay, so cute su cabello! ¡Oh, my God! Esos aritos que anda, qué bonito es. ¡Ay, mira que acá es ateo, pero no importa, vamos a orar para que lo convierta! No, ellos dicen: usted, yo no creo en Dios. Descartado. Oh, soy un millonario, ahí está mi Ferrari afuera, te voy a llevar a comer, pero tus padres me caen mal, es que son gente... descartado. Ellos van a decir: yo quiero porque cuando entran a la faceta de novio van a decir: no, yo tengo un estándar. Mi papá con mi mamá le daba flores, era respetuoso, era cariñoso, amoroso. Cuando vean que el muchachito, por millonario, por guapo que sea, no se comporta igual a como se comportaba papá con mamá, no pasa la prueba. ¿Ve cómo nosotros sin querer estamos dejando un legado en nuestros hijos? Pero si la niña ve que papá maltrata a mamá y mamá no hace nada, la niña va a decir:
oh, eso es el matrimonio. Entonces cuando su hija se case con ese muchacho y la esté pescoceando, la esté maltratando, diciéndole que no vale nada, su hija va a decir, uy, déjame pensar, oh no, si mi mamá era así también y ella nunca dijo nada, entonces está bien, es normal. Pero si su hija fue criada de una forma diferente, del primer momentito que el tipo le falte respeto, hey, momentito, esto se termina acá, o aquí ponemos una pausa, o cambias o se me va. Hermanos, estamos dejando un legado a nuestros hijos. Si las esposas de igual manera quieren tratar a su esposo como que son hijos, le faltan el respeto, no les dan su lugar, eso le estamos enseñando a nuestros hijos también. Que se tienen que casar con otra que va a ser como su mamá. De igual manera con las hijas. Oh, yo miraba que mi mamá, mi papá cuando se enojaba le aventaba un sartén, le tiraba la ropa por la ventana, lo echaba de la casa, le decía grosería. Cuando ella esté casada y se repita la misma escena, me acordé, y le va a hacer lo mismo a su pareja. Nunca subestimemos que nuestros hijos son como una esponja. Ellos están aprendiendo de nosotros aunque no le estemos enseñando. Y al final, cierro con esto, al final ellos van a ser más influenciados por el ejemplo más que con las palabras. O sea, usted puede estar teniendo a su pareja y está le dando, hijo, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Su hijo va a ser arrastrado por el ejemplo que le damos más que por las palabras. Pongámonos de pie. Nos despedimos de las redes sociales y nos veremos hasta la próxima. Esta historia continuará.